están nuestras madres así. Una bella historia de amor la interpreta Carlos Mata. Esa canción fue en Venezuela tema de una telenovela, por eso digo que nuestras madres deben estar así todas como que ¡ay, tan lindas! Y así iniciamos siempre Venezuela, Venezuela siempre la tarde de hoy. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. A través de este dial, el 1160 Radio San José y Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses. Alex, que está atacado de la risa, por algo debe estar allá muerto de la risa, algo le sucedió. Alex Meneses, Robinson Cárdenas, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Iniciamos con Coltán, el negocio ilegal de la guerrilla infiltrada entre Colombia y Venezuela. La minería ilegal en el área fronteriza del suroriente de Colombia se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos irregulares. Básicamente están dedicados a la extracción de oro, el cual es llevado a Venezuela donde lo comercializan, pero también ha llamado particularmente la atención cómo están metidos en la extracción ilegal del coltán. El coltán es un mineral que es utilizado especialmente en la fabricación de celulares y otros aparatos electrónicos. Su mercado está en el terreno internacional y prueba de cómo los irregulares colombianos están moviendo con fuerza la extracción de este valioso mineral es que este año, en tan solo 2 incautaciones que se han hecho, el ejército de Guainía han decomisado 5 toneladas de este material. A mediados del pasado mes de marzo, en ese departamento, tropas adscritas a la 8ª División del Ejército hallaron un poco más de 4 toneladas de coltán. De acuerdo con el general Mauricio José Zavala, comandante de esa división del Ejército, el material hallado era de propiedad de las disidencias que manejan John 40. Y la semana pasada también en Guainía fueron 1.216 kilos incautados, cuyo valor supera los 15 millones de pesos. El oficial señaló que ese cargamento era propiedad del ELN, más exactamente de su estructura, con cabeza de José Daniel Pérez. De acuerdo con el general Zavala, este material lo extraen en territorio colombiano, más precisamente de Los Ríos, y después lo pasan por Venezuela, donde lo comercializan. Lamentablemente, pues esto estaría financiando las filas de las disidencias. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Una feliz tarde para todos y saludos a mis buenos amigos Nancy Pacheco, Adam Peralta y Gabriela Parra. Y por supuesto a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. 36 reclusos fueron vacunados con AstraZeneca en Villanueva. Con éxito en La Guajira avanza la limpieza de rejillas y mantenimiento de canales pluviales en Riohacha, bajo la administración distrital en cabeza del alcalde José Ramiro Bermúdez Cotés, inició las obras de optimización. Emprendedores, agricultores y artesanos se dan cita en la primera feria multisectorial de Maicao. Se inicia el proceso de producción de agua en la planta de tratamiento del acueducto de Camarones. Riohacha, La Guajira adelantará este fin de semana vacunatón contra el sarampión y la rubiola. Cerrejón introduce 220.000 bocachicos en el río Ranchería. Una vez más, la ministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, dejó instalado el segundo punto digital en Barrancas, La Guajira. Gobernador de La Guajira
Guajira interpondrá acciones legales contra el fallo del C. Transportadores del Sur acompañaron al director de Invías a supervisar las obras. A la cárcel, 4 venezolanos capturados en la Alta Guajira con 332 kilos de cocaína de alta pureza y 3.68 kilos de marihuana. 4 heridos en accidente de tránsito en la vía Dibuya La Punta de los Remedios. Riña dejó 4 heridos en establecimiento comercial en el corregimiento de Barbacoa, jurisdicción de Río Hacha. El CTI de la Fiscalía investiga atentado contra 2 jóvenes en Río Hacha. 3 militares en retiro fueron judicializados, les pusieron los ganchos por ser pensionados con documentos falsos. Sancionan la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos. Envían a la cárcel al capitán de la Policía Nacional de Colombia por caso de media tonelada de cocaína en la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés. 1 millón de dosis es una esperanzadora meta a punto de cumplirse en la costa atlántica. La vacunación de trabajadores comienza esta semana en Barranquilla. Los biológicos se aplicarán sin costo al personal. A un año de la batalla judicial por el extravío de cuerpos de cadáveres extraviados. Los cuerpos de Marilyn Pérez y José Muñoz se perdieron en la clínica El Prado en julio del 2020 y hasta el momento, hasta la fecha, no han sido localizados. Barranquilla es presentada como sede oficial del Congreso Mundial de Derecho. Rey Felipe de España confirmó su visita y vendrá a Barranquilla en diciembre. El aforo en playas, el puente festivo con playas copadas pese a las restricciones y a pesar de la pandemia. Colombia versus Argentina, a sacar pecho Nancy. La selección Colombia, vamos a enfrentar a una Colombia con gran nivel y jerarquía, lo dice nada más y nada menos que Scaloni. Las autoridades de la costa del Caribe lo dijeron muy claro, fueron 108 capturas en el 2021. Elección de Díaz Granados en la CAC impulsará integración de América Latino. Compareció el coronel de los falsos policías de Tolú Viejo. Reforma tributaria buscará recaudar 15 billones según el presidente Iván Duque Márquez. Colombia con éxito redujo en el reciclaje la compra de bolsas plásticas. Inversiones por energía renovable pasan de 10 billones en generación eólica. Energías renovables son la nueva bonanza de La Guajira. Y la costa Caribe, el Atlántico, es el pionero en el almacenamiento de energía a gran escala. Ya el Centro de Cultura de la Música Vallenata, el Templo del Vallenato, ya tiene la primera piedra y se inicia la construcción del templo. Autoridades reportaron que este puente hubo 0 accidentes en el Atlántico. Defensoría del Pueblo gestiona retorno de familias indígenas en Córdoba. No se puede hablar con personas encapuchadas, lo dice el presidente Iván Duque. Son 5.576 familias las afectadas por las graves inundaciones en Sevilla y Guacamayar. Vandalizaron, destruyeron imágenes religiosas en Ayaper, en Córdoba. Al menos 6 iconografías fueron decapitadas y otra más habría sido lanzada a la ciénaga que bordea el municipio. El Festival del Porro en San Pelayo se realizó de manera virtual. Las cifras de ciberseguridad aumentaron en Colombia. Colombia reportó 570 fallecimientos por el COVID-19 y llega a 109.466 víctimas mortales. Kabak y Farag clasificaron a cuartos de final de Wimbledon. Algunos hinchas del Junior invadieron a la fuerza la sede deportiva. Golpe contundente al contrabando de cigarros y licor en Sucre. Un pitón muerde a los genitales a un hombre que estaba sentado en un inodoro en la costa Caribe. El presidente Iván Duque insta a defender el Estado de Derecho frente a la violencia. Las amenazas virtuales, otros riesgos de la política en el Cesar. Redes sociales como Twitter y Facebook son las más utilizadas por personas que crean perfiles falsos para amenazar de muerte de manera pública y privada a varios políticos del departamento del Cesar. Lucas Dangond se sinceró y dio las razones por las que se separó de Silvestre Dangond. Denuncian precario estado el colegio de harinas blancas en el Cesar. Peligran 20.000 empleos en el Cesar. Vallenatos denuncian los altos costos
costos en los pasajes de la terminal de Valledupar. Algunos pasajeros de la terminal de transportes de Valledupar denunciaron que el precio de los tiquetes ha aumentado en las últimas semanas de manera considerable. Guerras del microtráfico, principal causa de asesinatos en Valledupar. Las disputas entre bandas criminales por el control territorial de la droga en zonas urbanas sería el motivo por el que algunos homicidios o atentados se presentan en la capital mundial del vallenato. Ciclistas cesarenses competirán en campeonato nacional de ruta y pista. Y hablando de vallenato, se accidentó agrupación de Oscar Gamarra. Hay un herido. Los músicos salieron ilesos en el siniestro. Bomberos de las aguas de Ibirico se declararon en paro por los salarios atrasados. Los trabajadores de la línea de fuego de las aguas de Ibirico aseveraron que no les cancelen los salarios adeudados y la seguridad social no prestarán ningún tipo de servicio en ese municipio y en Becerril. Ante ola delincuencial en Los Venados, piden presencia permanente del ejército. Los habitantes de esta pequeña población, ubicada en el sur de la capital del Cesar, aseguraron estar cansados de los hurtos que se vienen presentando en las pequeñas parcelas. Matan a 2 soldados en Montecristo, sur de Bolívar, por parte del clan del Golfo. Las comunidades del sur de Bolívar, Cartagena, de Majate, dicen no sentirse escuchadas por el gobierno. 3.51% es la inflación acumulada de Cartagena de India en el primer semestre del 2021. 1.162 nuevos casos de COVID en Cartagena de India y se notificó el fallecimiento de 10 personas a causa del virus. En política, listas independientes aún pueden inscribirse a consejos de juventud. La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que la fecha límite para que estos jóvenes se inscriban es el 28 de julio. La policía reportó 15 capturas en el puente festivo en Cartagena. Robo en el Consejo Distrital, un hombre capturado y un menor aprendido. Sismo de 4.6 de magnitud se sintió en el centro de Colombia. El movimiento se sintió en los departamentos del norte de Santander, Boyacá, Bogotá, Antioquia, Bolívar, Caldas, César, El Meta y el Valle del Cauca. Las lluvias causaron derrumbe que dejó incomunicado a Ituango. Juan Madera sueña su estatua. El músico, el artífice de la famosa pollera colorada, acaba de celebrar sus 9 años de tierra natal y acompañado de su lucidez. También un tributo al músico Leonardo Gamarra. Con 56 años de edad, el goleador del torneo de fútbol Senior Master 35 cumplió León más. Investigan misteriosa muerte de bolivarense en Cundinamarca. Con arma de fuego artesanal roban estación radial de Caracol. Positivo balance de vacunatón infantil en Sincelejo. Más de 2 millones de vehículos se reportaron en este puente festivo. Y el presidente Iván Duque Márquez inauguró el sistema solar fotovoltaico del Sena Bolívar. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y en otro orden informativo, la OMS recomienda nuevo tratamiento para casos graves de COVID-19. Pues la Organización Mundial de la Salud recomendó el día de hoy el tratamiento con antagonista de interleucina 6 para el tratamiento de casos graves o críticos de COVID-19 tras publicarse los resultados positivos en ensayos con 11.000 pacientes. Hasta ahora la OMS solo recomienda un tratamiento para los pacientes que se encuentren totalmente graves con dexametasona, un corticoides. Para la publicación de estos ensayos, se ha hecho con diferentes organizaciones, entre esas la OMS, y además incluir esta nueva herramienta contra el coronavirus, el test que evidencia que el tratamiento va a ayudar a que las células pues se reduzca el riesgo de muerte en torno a un 4%, o sea, un 17% en pacientes con ventilación. Además de eso, pues en pacientes que todavía no necesiten ventilación, reduce el riesgo de utilizarla un 21% en comparación con el uso de un corticoides habitual. Así que la Organización Mundial de la Salud pues está recomendando ese nuevo tratamiento. El error con el mecanismo COVAX y el desorden en la vacunación complican la situación en Venezuela. El médico internista
infectólogo Julio Castro señaló este martes que el desorden en el proceso de vacunación de Venezuela se debe a la falta de planificación. En ese sentido, manifestó que Venezuela firmó un contrato por 20 millones de vacunas con el Instituto Gamaleya ruso. Sin embargo, de esa cifra, escasamente han llegado 500.000 dosis a Venezuela. Además, indicó que la administración de Nicolás Maduro cambió el estatus de COVAX para Venezuela y eso complicó la situación. Venezuela entró con un primer estatus en el que solamente pagando 18 millones de dólares como tasa inicial se iban a cobrar las vacunas que se enviarían, queriendo elegir las vacunas para sacar a AstraZeneca, dijo, aunque el nuevo estatus de Venezuela con COVAX dice claramente que hasta que no pague completo no se pueden enviar las vacunas y esto lamentablemente todavía no ha sucedido. Lo principal fue el error del cambio de estatus con COVAX porque al cambiarlo ya la situación se complica para Venezuela en términos del pago y en términos del envío de las vacunas. Nuestros cálculos con base en la información indirecta que obtenemos del sistema de las Naciones Unidas es que Venezuela se ha vacunado con esquema completo aproximadamente solo el 0.9% de la población y con alguna vacuna que no está registrada con la OMS va al 2.7%. No ha habido un protocolo de vacunación claro en Venezuela. El infectólogo indica o acota que en Venezuela no está escrito en ninguna parte quiénes se vacunan primero y o con cuál de las vacunas, o al menos es una información que no es pública. No ha habido un protocolo de vacunación claro para el ciudadano venezolano. Con esas 3 millones de vacunas que han llegado a Venezuela debería estar vacunado todo el sector de la salud y probablemente algunos o algún porcentaje de los mayores de 80 años. Sin embargo, aclaró que el desorden en el proceso de vacunación se debe a una falta de planificación y ahora ya no se sabe esas 3 millones de dosis, quiénes se han vacunado, quiénes no, qué edades, bajo qué protocolo, bajo qué filtros, bajo qué selección. Y bueno, forma parte más de lo mismo, la improvisación y la falta de compromiso del gobierno venezolano de velar por el derecho a la salud que tiene su pueblo. Eso, como dice Gabriela, de falta de planificación, es ese plan que no ha querido el gobierno dar, que no ha permitido tampoco, porque es de la forma y de la manera que ellos lo desean. Por eso la vacunación en Venezuela está como está en este momento. Por eso las cifras, hablábamos en horas del noticiero del mediodía, que las cifras son totalmente irrisorias, esas que está presentando el gobierno, esas cifras que presenta la vicepresidenta del COVID-19, unas cifras que ni siquiera alcanza una mínima población en cualquier país de Latinoamérica. Son cifras que ni siquiera en medio de ese caos que se tiene, de esa crisis que se tiene, no son las ideales. Existen unos dobles registros. ¿Dónde están esos dobles registros? ¿Dónde está ese otro registro, ese registro real, verídico, de esos pacientes que también se han recuperado de COVID-19, que lo hicieron en sus casas con tratamientos diversos? ¿Dónde están esas cifras? Lamentable es la situación que se presenta cada vez con el tema del COVID-19, además con el mecanismo COVAX, que debió ingresar ya, hace rato debió ingresar el mecanismo COVAX a Venezuela, pero que el gobierno siempre colocó el traspié para poder llegar ese mecanismo y que pudiese ya a esta fecha tener mínimo un 30-40% vacunados, de inmunizados, pero no se tiene esa cifra. Y en otro orden de ideas, España analizó con ACNUR la situación de refugiados en Venezuela, de estos venezolanos, pues la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores en España para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Garch, también estudió la situación de otras regiones con movimientos de refugiados donde el país ibérico está presentando el total apoyo, pues la Secretaría de Estado de Asuntos Españoles para Iberoamérica y el Caribe se reunió con el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, donde analizan la crisis de los refugiados de Venezuela, así como los de Centroamérica. Estos refugiados también en ese estudio de la situación de otras regiones como movimiento de refugiados donde España está prestando apoyo. En el caso de Sahel, Afganistán o el Sahara Occidental,
ha subrayado Gachat el término de este encuentro, que es poder ayudar a esta población refugiada. Los migrantes venezolanos, que no son pocos, son muchos los que han salido, que no son pocos y están regados no solo en Latinoamérica, sino que se han regado a nivel del mundo, y lo veníamos analizando en muchas ocasiones. En esa primera ola pues salió ese migrante venezolano que tenía ese recurso y sabía para dónde iba la situación del país. Ese migrante está con una mejor calidad de vida. La segunda ola migratoria que salió también tenía un poco menos, pero un poco más que los que han salido en estas últimas olas migratorias, que son esos que están pasando toda esa cantidad de adversidades, y ante ellos es que se necesita realizar acciones para que puedan estar con mejores condiciones, aparte de todo lo que han sufrido, todo lo que han pasado de ese gobierno de facto que los hizo salir, pues es buscarles mejores situaciones a estos migrantes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Escuchábamos a Ilan Chester, Fit Annie, con el tema Es Verdad. Con este tema regresamos de la pausa comercial y musical y empezamos otra ronda más de noticias en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en otro orden informativo, trabajadores de la salud rechazan el pago fraccionado de las deudas que están pendientes. Pues los manifestantes aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro se había comprometido a cancelar todo lo que les adeudaba, pero nunca habló de hacerlo de esa forma fraccionada. Y no es de extrañar, el gobierno siempre sale con su domingo 7, siempre le coloca una pepita a la maraca. Y los trabajadores del Hospital General de los Valles del Tuy, con sede en Ucumaré, protestaron en horas de la mañana para exigir el pago completo de las deudas pendientes por parte del Ministerio de Salud. La enfermera África Benavente señaló que el gobierno de Nicolás Maduro está violando el contrato colectivo. Hubo una reunión entre el Ejecutivo, los gremios y el sindicato. Además, el patrono pues asumió el pago de todas las deudas, pero ahora resulta que nos están cancelando de una forma totalmente fraccionada. Esto es lo que ha venido indicando la profesional, mientras sus compañeros exclamaban: queremos un sueldo justo. Además, la vocera ha venido señalando que se les han hecho pagos a través del sistema Patria, con lo cual pues no están de acuerdo, y además exigen que les cancelen por la nómina del ministerio todo lo que se les adeuda. Ahora pues nos indican que no hay liquidez y que nuestro dinero fue pasado a la plataforma Patria. Exigimos respeto. Lo de nosotros no son bonos, son nuestras reivindicaciones laborales. También se refirió que la semana anterior le cancelaron la deuda completa al personal del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, el Instituto Venezolano de Seguro Social. Esta es una lucha que estamos enfrentando todos. La enfermera también ha destacado que a pesar de la protesta, todos los pacientes que se encuentran recluidos en el hospital siguen siendo atendidos pese a las necesidades que ellos como enfermeras tienen de no tener ese salario y poder transportarse, tener sus alimentos, tener lo que ellos necesitan. Uno trabaja con esa finalidad, con la finalidad de poder pagar sus gastos, pero son sueldos que lamentablemente son totalmente inválidos, son irrisorios, son sueldos que no copan la necesidad de este personal, que no les están dando la seguridad, el bienestar, y aún así no les cancelan. Y entonces el gobierno utiliza la gran estrategia, la gran panacea, pues trasladarlos a un sistema Patria, porque acuérdese, Gabriela y audiencia, que el señor presidente Nicolás Maduro hace algunas semanas hablaba acerca de que él no necesitaba tener cuentas y dinero y propiedades, y que solo él se ganaba su salario, ese salario que pobrecito a él le acomodaban ahí, y tenía solo por el sistema Patria también. ¿Será que sí? ¿Será? ¿Le creemos en ese mundo mágico, en ese mundo donde con todos sus secuaces siguen cubriéndose? ¿O es la lámpara de Aladino? ¿A qué le frotamos? ¿A qué le frotamos para que se le vuelva y se le convierta en realidad? Pero es hora de que pague a estos empleados. Es hora que enfermeras, médicos, personal de la salud, incluyéndolos a todos,
docentes tengan el recurso económico como es, pero no a través de un sistema patria, no a través de fraccionarles su salario, ese salario que a la final alcanza para comprar un cartón de huevos y si a mucho alcanza para comprar un gajo de cebolla y una libra de harina, porque es lo único que hemos podido ver en fotografías. Eso es lo único que se puede ver con un salario que se gana en Venezuela. Eso es correcto, es lamentable ver la desidia, de verdad. Bueno, si Maduro es, como él lo dice, el presidente obrero, pues es el obrero mejor pagado de toda Venezuela, porque esa mentira no se la cree absolutamente nadie. En otro orden de ideas, Antonio Ledesma indica hay quienes jugarán a las elecciones para que Maduro simule que es un demócrata. Así, con esta filosa punta, con esta filosa frase, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, cuestionó el día de hoy que algunos sectores de la oposición hayan decidido participar en los comicios regionales pautados por el cuestionado Consejo Nacional Electoral para el 21 de noviembre, pese a la ausencia de condiciones que garantice elecciones libres, justas y verificables. Es una contraindicación, una contradicción inexplicable, mientras en la Corte Penal Internacional avanza el juicio contra Maduro y mafia por crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela. Hay quienes jugarán a las elecciones para que Maduro simule que es un demócrata. Difícil de justificar semejante dualidad. Así lo expresa Antonio Ledesma a través de su cuenta en Twitter. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar el segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Y en nuestro segundo reporte, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tenemos un reportaje sobre memoria, una cinta que capta el sentir de dos culturas que sueñan unidos. Desde hace 23 años, una cinta colombiana no competía por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, certamen cuyas actividades inician hoy y se extenderán hasta el 17 de julio. La representación nacional en este prestigioso evento que reúne lo más granado del séptimo arte está a cargo de La Memoria, filme que se rodó durante el 2019 entre Bogotá y el municipio de Pijao en el Quindío. La última vez que nuestro país vio acción en la alfombra roja de Cannes fue en 1998 con La Vendedora de Rosa, cinta dirigida por Víctor Gaviria. Ahora es Memoria, proyecto liderado por el tailandés Apik Chakpong, Waitsertakul y por la paisa Diana Bustamante, la película que busca hacer historia en suelo francés. Del elenco se destaca la actriz británica Tilda Swinton, célebre por participar en títulos como Constantine, Avenger, El Game, Doctor Strange, entre otros. Junto a ella participan actores colombianos como Elkin Díaz, Juan Pablo Urrego y también la francesa Jane Balibar. Desde Cannes, Bustamante compartió varias sensaciones, sobre todo en el ambiente que se vive en el territorio francés por esta edición 74, que luego de un año de ausencia se cumple de manera presencial. Lo importante y lo primero que se cuenta, esta productora que estuvo vinculada al Festival Internacional de Cine de Cartagena como su directora artística, es que llegó hace 10 días a la ciudad de Cannes para cumplir con la cuarentena debido que aún no está vacunada. Acá, quienes no tengamos la vacuna, no nos van a realizar pruebas PCR cada 48 horas. El uso de tapaboca es obligatorio y todos los tickets son electrónicos. Confesó que todas estas medidas generan tranquilidad y, lógicamente, ver los preparativos la ha emocionada. La también productora de cinta como Los Viajes del Viento 2009, que hizo de la mano del director cesarense Ciro Guerra, se refirió al génesis de Memoria, sus expectativas con mira a la Palma de Oro y cómo el cine latino y el asiático encuentran puntos de convergencia. En la entrevista que el Heraldo le hizo a ellos, se habla muy sencilla y fueron las primeras preguntas: ¿cómo surge la idea de hacer esta película de la mano de un director tailandés? Ella contestó: soy admiradora de Apita Chakpong, Waitsertakul, conocí su carrera hace tiempo y en el 2017, trabajando con el Festival Internacional de Cine de Cartagena, le envió un correo electrónico para hacerle un tributo y él aceptó complacido. En ese año viajó durante 2 meses por diferentes rincones del país y se emocionó tanto que decidió rodar una película en Colombia.
Él ya sabe lo que es ganar una Palma de Oro porque en el 2010 con el tío Bumi, que recuerda sus vidas pasadas, salió victorioso. Así que estamos muy motivados en esta fiesta del cine mundial porque Memoria es una cinta que capta el sentir de dos culturas que ahora sueñan unidas. Sigue ella explicando que ellos rodaron entre julio y octubre del 2019 entre Bogotá y Pijao, un pequeño pueblo cafetero, donde él tiene una gran amistad con la estrella británica Tilda Swinton y deseaban hacer una película juntos, así que el director consideró que esta era una gran oportunidad perfecta. Ella es una mujer muy amorosa, humana, tranquila, trabajadora y de una vez aceptó. Le hacen la pregunta, ¿qué fue lo más difícil para llevar a cabo esta producción? Lo más duro fue el proceso del casting, que duró alrededor de 8 meses. Esto ocurrió porque el director no manejaba el español, pero se dejó guiar bastante por las emociones. El talento de los nuestros lo convenció y actores como Elkin Díaz, que es el coprotagonista, Juan Pablo Rego, Aida Morales y la francesa Jane Balibar se ganaron su lugar en esta cinta. ¿Qué conexiones existen entre el cine asiático y el nuestro? Ella responde, Diana Bustamante, que ella tiene la gran teoría de que el cine asiático comparte muchas similitudes con el cine colombiano. Parecemos culturas aparentemente muy distantes, pero en realidad cuando las conoces a fondo resultan muy cercanas. Creo que la humanidad, la precariedad de nuestras vidas, la cercanía con ciertas estructuras de pensamiento tradicional, la sencillez y el sentir de nuestros pobladores son muy similares tanto en Tailandia como en Colombia. Por eso el director tuvo una gran empatía con nuestro territorio porque existen afinidades profundas en cuanto a la sensibilidad humana que habita en este sudoeste asiático y en Latinoamérica. ¿A qué memoria se refiere esta película? Le hacen a Bustamante. Memoria es la historia de Jessica, una extranjera que vive en Colombia desde hace varios años. Ella es interpretada por Tilda Swinton y comienza a experimentar una alucinación auditiva, una explosión que no la deja dormir. Ella trata de encontrarle sentido a ese sonido y comienza a toparse con varias personas en su camino hacia Pijao, entre ellos Hernán, Elkin Díaz, con quien termina de comprender en qué consiste el sonido al llegar a un lugar de excavación. Ambos comparten recuerdos junto al río y cuando el día llega a su fin, Jessica se despierta con una sensación de claridad. Creo que en el sentido profundo de esta película también es reconocer la memoria como un hecho que no es común a todos los seres humanos, que no solamente comparten memorias como parte de una misma cultura o país, sino como seres humanos y sobre todo en Colombia. ¿Qué expectativa tú como colombiana tienes con mira a la Palma de Oro? Y ella responde, soy de las que cuando hago una película no espero mucho, no espero ganarme premio, me preocupo más porque sean hermosas y que sean experiencias de vida significativas para los que hicimos. Ahora, ¿qué puede suceder con la Palma de Oro? No tenemos idea porque la competición es muy fuerte porque venimos de un año de películas represadas por la pandemia en el 2020 y no hubo festival presencial. Hay competidores enormes como Wes Anderson, que hace años no estaba en la competencia oficial y regresa con La Crónica Francesa. Está Benedetta de Paul Vergochet o Arnett de Leo Caray. Y sí, hay directores muy consagrados, así que pase lo que pase, estamos felices, nos sentimos ganadores por vivir esta experiencia. Justamente refiere que ya se había estado exhibiendo sus producciones en Cannes, pero esta vez le llegó el turno de competir. ¿Cómo asume este reto? Y ella respondió, yo he estado mucho tiempo pensando en este festival desde hace muchos años. Como colombiana, con mi primera película que fue Los Viajes del Viento, estuve en una sesión de muestra también en la Semana de la Crítica y en la quincena de realizadores, pero es la primera vez que estoy en la competencia oficial. No lo había planeado, hacía chistes todo el tiempo con esto y ahora me río con mucha felicidad por estar aquí en Cannes. Bustamante refiere cuando le hacen la pregunta que cuándo se estrenará en nuestras salas de cine de Colombia. Y respondió, estamos planeando el estreno en las pantallas a finales de septiembre o a inicios de octubre, pero es complicado cuadrar este ajedrez por el tema de la agenda de nuestro talento, pero será entre estos 2 meses. Le deseamos éxito totalmente a esta cinta colombiana, una producción que por supuesto dará mucho que hablar, dará mucho que verla y sobre todo en la costa Caribe, por supuesto en el centro del país y en toda Colombia y representativa al Festival Internacional de Cannes, que es uno de los mejores espectáculos o festivales de cine a nivel del mundo desde hace más de 74 años. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta el día de mañana. Feliz día para todos. Bendiciones. Carlos Ucate y el Miura. Y seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Luis Florido indica que desde Lara sigue la gente en la calle reforzando el mensaje del Acuerdo de Salvación Nacional.
La comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional continuará su recorrido por los sectores populares del estado Barinas y Táchira la próxima semana, para seguir reforzando el mensaje de las organizaciones de lucha contra el régimen y explicar de qué trata el acuerdo de salvación nacional impulsado por el presidente encargado Juan Guaidó. Así lo informaba Luis Florido durante una caminata que realizaba por el sector de Barrio Unión y San José como parte del recorrido que se está haciendo por todas las zonas populares de esa región, con el objetivo de hacer contacto con la gente para escuchar sus problemáticas, anhelos y sueños que le permita recrear un mapa real de toda la situación que allí se vive. Aseguró que el principal problema de los larenses es la falta de una alimentación balanceada, la escasez de combustible que le impide al productor trabajar, la carencia de gas doméstico y la falta de agua en todo el estado. Florido manifestó que es evidente que Venezuela se encuentra bajo un régimen que vulnera los derechos y es por esto la importancia de los acuerdos, pero estos no llegan solos porque requieren de una cuota de presión por parte de la comunidad internacional y de toda la sociedad venezolana. Resaltó y agregó que este 5 de julio comenzaron los congresos regionales a nivel de toda la nación para exigir la entrada de vacunas y ayuda humanitaria y la liberación de los presos políticos, exigir elecciones libres y la recuperación económica del país. Y los agrónomos esperan la reactivación de créditos agrícolas para incrementar la producción. Pues el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl Elías López, estimó que para apalancar y potencializar el sector primario de la economía, pues es preciso reactivar un plan de incentivos que van desde garantizar el financiamiento, el respeto a la propiedad privada y la entrega de insumos agrícolas, sobre todo a los segmentos más vulnerables con semillas y agroquímicos. También ha señalado que la cartera agrícola nacional del 2020 fue de apenas 50 millones de dólares y para pues prevé que sea de 100 millones. Esto pues es lo que está diciendo la organización. Además, López también ha venido reiterando que esta reactivación de la Bolsa Agrícola de Venezuela es positiva porque se podría financiar las actividades del sector y muy especialmente a esquemas exitosos como las asociaciones de productores que pese a que no hay un financiamiento, pudieron ellos mismos adquirir los insumos que escasean en el país. Apoyar a esas asociaciones que son sectores totalmente vulnerables, es dar el aval a quien quiera pasar de campesino a empresario agrícola. También ha precisado que los pequeños y medianos productores pueden recibir recursos económicos, incentivos, el uso de nanofertilizantes, asesoría técnica para hacer más eficiente la gestión de estas zonas agrícolas mediante una incorporación tecnológica y que esa incorporación tecnológica sea una tecnología de punta. Podemos mejorar el rendimiento de todas las cosechas, tenemos que dar ese salto, ya que tenemos un gran talento humano en el país para desarrollar estos nuevos proyectos. Y finalmente, López abogó por que Venezuela construya una balanza comercial agrícola positiva, en donde se importe lo que no se produce en el país y que se exporte, y a eso que se exporte pues nos compensen y se pueda garantizar la seguridad alimentaria del venezolano. Esto pues es lo que ha afirmado López. Biden elogia el liderazgo de Guaidó y confía en una transición democrática y pacífica en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió en una carta el liderazgo del líder opositor Juan Guaidó y confió en que lleve a una transición pacífica en Venezuela en un momento en que la oposición intenta activar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. La Casa Blanca confirmó este martes 6 de julio a la autenticidad de la carta de Biden que envió a Guaidó con motivo del aniversario de la independencia de Venezuela y que supuso un espaldarazo al líder opositor que Estados Unidos y otros países reconocen como presidente interino del país. La carta en la que Biden no menciona
por su nombre a Guaidó, se dirige únicamente a él como el señor presidente, asegura que bajo el liderazgo del líder opositor y junto a la sociedad civil se están preservando los ideales de libertad, democracia y soberanía en Venezuela. El mandatario estadounidense cita al libertador Simón Bolívar, quien dijo que un pueblo que ama la libertad al final será libre, y concluye la misiva con una expresión de apoyo a los objetivos de Juan Guaidó, que es la ayuda humanitaria, que ingresen a Venezuela dosis de vacuna suficiente para todo el pueblo venezolano y adicionalmente unas elecciones justas, libres, democráticas, que de verdad sea el voto universal, secreto, y incentivar la participación de todas las personas dentro del territorio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, en el control Robinson Cárdenas, y a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través de ese dial y a través de 1160 Radio San José y Cúcuta, en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Y así con este tema de Yo Quiero un Amor de Fanny Lu iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en ese enlace con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el Control Master a Roberto Alexis Rojas y al señor Víctor Márquez. Así iniciamos esta ronda informativa, pues la directiva del Hospital Racetti pide investigar el intento de arresto contra el dirigente sindical. Directora del Hospital Luis Racetti de Barcelona ha calificado como violatorio, intermediatario y riesgoso el paso sin autorización de funcionarios en el área de COVID-19 del Hospital Centinela de Barcelona. Pues estas autoridades del Hospital Centinela de Luis Racetti de Barcelona piden investigar ese intento de arresto en contra del dirigente sindical Edinson Hernández, hecho ocurrido el pasado 29 de junio dentro de las instalaciones del principal complejo hospitalario de Anzoátegui. La información pues se ha dado a conocer Tibisay Triana, directora del complejo hospitalario, al equipo del Pitazo en la entidad, y en esta mañana, donde ha calificado como un acto totalmente violatorio, intimidatorio y riesgoso para los pacientes del área de COVID-19 esta repentina visita de los funcionarios de la Polianzoátegui, quienes estaban en la búsqueda del vocero gremial. Y no es posible que sin esa orden, los funcionarios pasaran al área de COVID-19 para intentar realizar este arresto. Siempre he dicho que si existe alguna irregularidad que procedan, pero todo bajo el marco de la ley. Primero tienen que investigar y luego con una orden autorizada hacer el respectivo interrogativo. Esto es lo que ha venido resaltando la funcionaria Edinson Hernández, quien es delegado de prevención del Hospital Luis Racetti de Barcelona y coordinador del movimiento de los trabajadores de la salud en la entidad. Ha asegurado que no ha cometido ningún delito, pero sí responsabilizó al teniente coronel Lorenzo Mata, encargado de la seguridad de este centro asistencial, de todo lo que le pueda ocurrir. Y por su parte, Tibisay Triana, quien es la directora del mencionado centro asistencial, informó que desde hace 3 meses no recibe vacunas para el centro Centinela, por lo que consideró indispensable retomar la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores del sector salud, asegurando que aún 700 empleados de este complejo hospitalario no han recibido esa primera dosis. Así, se cometen las irregularidades, el irrespeto, se sigue cometiendo las diferentes faltas, pero ahí no pasa nada. El gobierno ni siquiera se ha inmutado por enviar esa vacunación a esos médicos, a esas enfermeras, quienes están ahí en la primera línea,
con esa finalidad de poderlos inmunizar. Y por eso el COVID-19 cada día, pues arrebata con más vidas. Son cifras que el gobierno sigue maquillando, que el gobierno no ha querido dar en sí para poder tener nosotros y poder tener la certeza de decir, aquí existe una vacunación y una vacunación que dé garantías, unas vacunas que estén aprobadas por la OPS. Porque es que las que han traído ese lote que llegó la semana anterior, de la cual hablaba Delcy Rodríguez, donde decía, bueno, el lote de vacunas, la Abdala y la Soberana ya llegaron. Exacto, pero la misma vacuna también dice, el mismo frasco de vacuna también dice que no es una vacuna certificada, que está en fase de experimentación, y así se está mostrando esta situación. Y en otro orden informativo, la Contraloría, ¿ya tenemos al invitado? Bueno, creo que ya tenemos a nuestro invitado en línea. Tenemos a Orlando Goncalves, quien es consultor político de larga data y ha trabajado en casi toda Latinoamérica. Orlando, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Encantado de estar con ustedes y de poder compartir un rato y conversar sobre nuestro amado país. Acá en Venezuela, que existen tantas irregularidades, que tenemos un Estado fallido, y uno de esos graves problemas que tiene es esa violación sistemática de derechos humanos y de casos de lesa humanidad. ¿Cómo desde su experiencia logra ver ese informe que Michelle Bachelet ha dado y que la Corte Penal Internacional también debe empezar a investigar? Mira, la verdad es que los organismos internacionales, no solo de derechos humanos, hablemos de la ONU, hablemos de la OEA, se han vuelto paquidérmicos a la hora de tomar decisiones. Es decir, tardan mucho en poder tomar decisiones. La violación de los derechos humanos en Venezuela viene desde hace varios años atrás y sin embargo todavía estamos en etapa de informes, en etapa de estudio, en etapa de quizás hacerle recomendaciones al gobierno y eso no debería ser. Es lamentable, pero más lamentable todavía es también que los ciudadanos permitan de manera reiterada y sistemática que se violen los derechos humanos de sus propios compatriotas y no pase nada. Que la gente diga, caray, metieron preso a Tarazona, metieron preso al otro. Sí, bueno, y ahí se quedó. Y protestamos en las redes sociales, pero pienso que los derechos, si bien son derechos, uno tiene que ejercerlos. Y cuando se los violan, uno tiene que protestar. Y protestar fuerte y duro. Y me parece que lamentablemente el venezolano está ocupado en otras cosas y deja pasar estas situaciones y eso agrava aún más la situación. En medio de esa violación sistemática de derechos humanos, como bien lo viene acotando Orlando, hemos visto esa forma de colocar preso a quien quiere hablar, a quien quiere denunciar, y en este caso denotabas algo, el tema de Javier Tarazona. Javier Tarazona, que ha venido mostrando ese grave problema de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, como lo es en el estado Apure, la guerrilla de las FARC y el ELN. Ante esa situación de ese estado fallido, ¿qué acciones se pueden tomar para poder recobrar nuevamente la democracia y esa libertad en Venezuela? Porque Venezuela está secuestrada. Mira, no es un tema fácil. Ellos han tomado 20 años para ir desmontando el Estado de Derecho e ir desmontando el Estado en sí. Y hoy en día tú tienes a un grupo, una élite
que lo controla todo. Y lo controla todo con sus propias normas, sus propias reglas, sus propias leyes. Y el derecho para ellos es como una liga elástica que tú la estiras a como te convenga, ¿no? Y le puedes dar una vuelta o dos vueltas, eso no importa, es lo que a ti te convenga. No va a ser un proceso fácil. El primer proceso tiene que ser, a mi manera de ver, que el liderazgo político opositor entienda que si no está unido en función de un solo objetivo, y ese objetivo se llama Venezuela, no se llama quién es el que es presidente o quién va a ser candidato o quítate tú para ponerme yo. Si el objetivo es Venezuela y se unen en torno a eso, pudiéramos comenzar a construir entonces un sueño de país que al día de hoy, lamentablemente la oposición no ha construido. ¿Cuál es la oferta de la oposición venezolana para el pueblo venezolano? No hay, no existe. Solo nos limitamos a decir Maduro no sirve, son unos violadores de los derechos humanos, se lo robaron todo, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros, ¿cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es la Venezuela que yo te invito a ti, ciudadano de Venezuela, a construir y a hacer? La Venezuela que nos merecemos, la Venezuela que ha debido ser la potencia latinoamericana que nunca fue. Ese es el sueño de país, donde además quepamos todos, porque todos somos venezolanos. Entonces tiene que comenzar, número uno, por la unificación de las fuerzas opositoras en torno a un sueño de país. Número dos, por un mea culpa de la oposición que diga, bueno, sí, hemos cometido errores y estamos dispuestos a rectificar y estamos dispuestos a escuchar lo que la gente tiene que decirnos. Número tres, salirse de las redes sociales, no salirse, pero la política no es en las redes sociales, la política es en el territorio, es en el terreno. Que no hay gasolina, que hay alcabalas, que es difícil. Sí, es cierto, todo eso es cierto, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer el esfuerzo enorme para estar al lado de los ciudadanos. Los ciudadanos sienten un abandono total de la dirigencia, de la gran mayoría de la dirigencia opositora. Y luego hay una cosa que hemos fallado terriblemente, que es lo que yo llamo una caja de resonancia internacional. Es que tiene que haber unos voceros bien entrenados, con calidad, con autoridad, para ir denunciando en el mundo todo lo que ha estado sucediendo y sobre todo explicándoselo. Porque ¿cómo le explicas tú a un sueco, a un finlandés, a un alemán, a un americano, a un canadiense que tienes dos parlamentos, que tienes dos presidentes, que tienes dos tribunales supremos de justicia? Eso no es fácil de entender para esas mentes que son absolutamente estructuradas, cuadriculadas, que se rigen por una constitución y punto, y eso no tiene desviaciones. Entonces, eso nos ha fallado y por eso hemos ido saliendo de la agenda internacional y ya no somos importantes. Creo, para mí, estos tres factores son fundamentales para retornar a la democracia. Y el cuarto y último, y con esto no me extiendo más en el comentario, es aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Y todas las oportunidades hay que tomarlas. No es que si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece. Es una oportunidad y hay que tomarla. En una guerra y en política también no hay espacios vacíos. El que deja un espacio vacío, alguien lo llena. Así de simple. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Hemos ido abandonando oportunidades y por supuesto el régimen las aprovecha y las toma. Simple. Esa unidad de la cual se menciona y se busca, también se está el Acuerdo de Salvación Nacional que está encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué expectativa tiene ese acuerdo nacional para todos los venezolanos? Mire, yo en lo particular me parece que Juan Guaidó ha hecho lo que ha podido. Juan Guaidó desde el principio era un rehén de
para poder tomar una decisión tenía que estar de acuerdo el Grupo de Lima, tenía que estar de acuerdo los Estados Unidos, tenía que estar de acuerdo la Unión Europea y tenía que estar de acuerdo los principales partidos de la unidad. Solo después de ese proceso él podía tomar una decisión. Entonces, él nunca logró ejercer la presidencia interina como un presidente. Nunca lo liberaron de disciplina partidista. Nunca le dijeron asuma y tome las decisiones que nosotros lo respaldamos. Y eso produjo el desgaste que estamos viendo hoy, sumado al tema de los cegos de algunos dirigentes de la oposición que desde el inicio comenzaron a torpedear la labor de Guaidó. Ahora, Guaidó logró lo impensable, logró que 60 países lo reconocieran, o sea, se hizo una gran labor, estuvimos en la agenda internacional durante mucho tiempo, pero eso con el tiempo se fue diluyendo porque no se presentaron resultados. ¿Por qué no se presentaron resultados? Bueno, primero por este enredo de que cualquier decisión tenía que pasar por una cantidad enorme de instancias. Segundo, porque ante ese desgaste, entonces yo comencé a cerrarme y yo comencé a tomar decisiones en vez del G6, ahora éramos el G4. Oiga, el país es mucho más que el G4. El país es enorme y hay talentos en todos lados y en todas partes, y hay sindicatos y hay agrupaciones gremiales, todas muy menguadas, pero están allí. Hay estudiantes, hay trabajadores, hay empleados, hay de todo, y a todos había que integrarlos y a todos había que escucharlos, y hacerles entender que teníamos que tener un plan por etapas, las cuales tomarían tiempo, que es el otro gran error. Se pensó que con Guaidó, bueno, en 3 meses estamos listos, y se cayó Maduro y tenemos presidencia interina, y no era así. Y vender esa falsa expectativa generó la decepción que hoy tiene el ciudadano venezolano. Y eso es dramático y eso es terrible. Y recuperar eso va a ser un esfuerzo titánico. Entiendo que el presidente Guaidó está haciéndolo, entiendo que el presidente Guaidó está tratando de abrir las puertas nuevamente y tratando de escuchar, pero de nueva vuelta, lo primero que han debido hacer en esta nueva etapa es comenzar con un mea culpa, admitir los errores y pedir excusas por esos errores, porque todos los ciudadanos venezolanos depositamos la confianza en ellos y todos nos sentimos que, bueno, ¿qué pasó? Nada pasó, no avanzamos. Entonces, el Acuerdo de Salvación Nacional me parece una iniciativa correcta. Lo que no creo es que sea fácil y sencillo de implementar, porque lo están haciendo de arriba hacia abajo, en vez de hacerlo de abajo hacia arriba. Hay que regresar al territorio, hay que regresar a los estados, a los municipios, a los pueblos. Hay que ir a escuchar a la gente. Si no se hace ese proceso para reanimar a la gente, reanimar al ciudadano, que el ciudadano sienta que hay una esperanza, que se le hable claro y se le diga, bueno, mire, esto va a tardar un poco, pero no podemos decaer, tenemos que avanzar, aunque sea 1 milímetro, pero 1 milímetro avanzado es 1 milímetro ganado. Y eso no lo están haciendo. Por lo tanto, esto pudiera terminar en otra frustración, lamentablemente. También se está preparando para unas elecciones primarias y unas mega elecciones, las primarias que son para el 8 de agosto y esas mega elecciones que son el 21. ¿Qué expectativas se tiene al respecto de esto? Mire, yo dije hace un momento que había que aprovechar todas las oportunidades. Me parece que esta pequeña apertura que ha mostrado el régimen, por ejemplo, en estos días llega al país una misión de observación electoral de la Unión Europea. Desde hace 16 años no tenemos observación internacional. Teníamos acompañamiento, que era una cosa mucho más limitada y que además era escogida por el régimen. Esta apertura significa que algo está pasando dentro del régimen y hay alguna debilidad que ellos no han podido controlar.
y por eso están abriendo las puertas. Bueno, esa oportunidad no deberíamos perderla. ¿Por qué? Porque deberíamos ir unidos. Oiga, en 2015 se logró. En 2015 obtuvimos la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Ahora, el régimen actuó como actuó, sumado a que no teníamos un plan concreto. Bueno, sencillamente se fueron los 5 años. Pero ahora hay otra oportunidad. Pero tenemos que ir unidos no en función de un proceso electoral, porque si lo hacemos, si nos unimos en función de este proceso solamente, nos va a pasar lo mismo que el 2015. Aquí hay que ir unidos en función de un sueño de país que, repito, la oposición no lo ha presentado nunca. ¿Dónde está ese sueño de país? ¿Dónde está ese país que queremos construir? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo lo vamos a rescatar? Eso no se ha dicho nunca. Y yo creo que hay que trabajar sobre eso. Entonces, una unidad más allá de lo electoral, aprovechando esta coyuntura, que repito, algo le está pasando al régimen, alguna debilidad no han podido ocultar, que están permitiendo la observación internacional. Bueno, esto habría que aprovecharlo. Ojalá Dios quiera que lo aprovechen, Dios quiera que se unan, repito, más allá del proceso electoral. ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía a toda la diáspora venezolana y a esos venezolanos que están en su propia patria? Mire, son 2 mensajes distintos a la diáspora. La primera, no perder la fe. La segunda, entender que quienes están adentro hacen lo mejor posible y que nuestra labor, estando desde afuera, es ayudarlos y contribuir a que hagan lo mejor posible. Y sobre todo, una gran labor que tenemos que hacer nosotros, 2 labores que tenemos que hacer nosotros desde afuera. La primera, ayudar y presionar para una unidad de país y para una unidad de liderazgo. Y la segunda, explicar en cada evento, en cada foro que nosotros podamos asistir, explicar con detalle la realidad venezolana para que la entiendan, porque no entienden. Eso de tener 2 presidentes, 2 asambleas, 2 tribunales supremos, eso no lo entiende nadie. Eso es un proceso que hay que explicar. Y a los que están en Venezuela, la misma, primera, no pierdan la fe. Segundo, esto va a ser largo. Ha sido largo y todavía falta un poco más, pero esto no va a ser rápido. Así que hay que prepararse para resistir, para aguantar y para avanzar. Y en tercera, unirse. Unirse. Puede ser que no me agrade, que a mí no me agrada este personaje, que a mí no me agrada el otro, que no me llevo bien con este. Todo eso es posible, pero aquí hay que unirse en función de lo que nos une. Y lo que estamos centrados hoy es en función de lo que nos divide. Como yo tengo una diferencia contigo, Gabriela, entonces yo no me uno contigo porque yo tengo una diferencia. Resulta que tú y yo, Gabriela, tenemos 100 coincidencias, 100 cosas que nos unen, pero estamos separados por una que nos divide. Entonces hay que enfocarse en lo que nos une. Ya llegará el momento en que hablaremos y debatiremos y dilucidaremos sobre lo que nos divide, pero en este momento hay que enfocarse en lo que nos une. Y a la dirigencia opositora, comiencen por hacer un mea culpa y retornen al territorio, retornen a los municipios y a los pueblos de todo el país. Orlando, queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160, y de todos nuestros enlaces. Desearle una excelente tarde, y esta plataforma está diseñada para eso. Cualquier tema que crea relevante podamos seguir tratando, aquí están abiertas estos micrófonos, estas puertas de este programa para seguir trabajando. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Gabriela. Para mí ha sido un gusto poder conversar contigo y igualmente quedo a tus órdenes. Un gran abrazo y fuerza y fe y hacia adelante. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos.
Escuchábamos Mi Pueblo Natal, una de las piezas que formaron parte del evento Colombia Canta Colombia, para retornar de esta pausa comercial y musical y continuar con nuestro programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Inmigrantes en Colombia no necesitan EPS para acceder al plan de vacunación contra el COVID-19. Está escrito por Andrés Felipe Martínez, y el caso de los ciudadanos venezolanos pues solo debe presentar uno de estos documentos: permiso especial de permanencia, visa de residente o el nuevo permiso de protección temporal, que trata a través de Migración Colombia y empezará a entregarse en diciembre del 2021. Pues Colombia sigue avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y, como lo había anunciado el Ministerio de Salud en febrero del 2021, este incluye a los migrantes extranjeros que se encuentran en el país de manera regular o irregular. Tal es el caso de los ciudadanos que han migrado desde Venezuela, que serían 1,7 millones de personas, según las estimaciones de Migración Colombia con corte a enero del 2021. En esta comunidad migrante, Colombia CHEP pues ha identificado cadenas virtuales de mensajes que advierten la necesidad de estar afiliados a una EPS para acceder a la vacunación en el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos. Sin embargo, se han consultado al Ministerio de Salud y se ha encontrado que esto es totalmente falso. Los ciudadanos venezolanos en Colombia pueden ser vacunados presentando algunos de los permisos que se han entregado en el país, como lo mencionaba anteriormente, el permiso especial de permanencia, la visa de residencia o el nuevo permiso de protección temporal, que será entregado a partir de diciembre del 2021 a quienes apliquen al Estatuto Temporal de Protección. Estos permisos pues le permiten a los ciudadanos extranjeros acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo. Según el presidente Iván Duque, pues espera entregar 1 millón de permisos de protección temporal antes de finalizar este año. Así que no necesitan tener una EPS para ser vacunados contra el COVID-19. Bueno, el 5 de julio no pasa desapercibido, así como el 24 de junio hubo muchas críticas con respecto al desfile militar conjunto. No se escapa la celebración realizada por el régimen de Nicolás Maduro en el día de ayer. En redes sociales los usuarios dicen y pronunciaron que durante el desfile militar en Fuerte Tiuna desfiló un vagón del metro de Caracas. La crítica es obviamente que esto lo catalogan como un delirio del magnate, ya que recordemos que él fue trabajador de esta empresa del metro de Caracas e hizo desfilar un vagón para él, para rendirle honores, y los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y criticaban que ese vagón que había desfilado estaba en mucho mejor condición física y de mantenimiento que los que se encuentran en funcionamiento. En otro orden de ideas, también en función del 5 de julio, desfila un tanque que tenía en su techo un dron no tripulado, supuestamente un dron capacitado para la lucha, cosa que ya fue desmentida porque este mismo dron también desfila el 24 de junio y según sus características es un dron que cuesta apenas $11,000 en Amazon o eBay. Se puede adquirir y es un dron un poco más sofisticado que los que conocemos camarógrafos, pero no es un dron tripulado para, digamos, algún enfrentamiento militar. Una vez dicho esto, el tanque en donde iba este dron siendo desfilado se quedó sin gasolina y terminó el desfile siendo empujado por los cadetes y los militares. Entonces, bueno, ni siquiera el desfile, bueno, en todo desfile se muestra la realidad del país. Yo creo que a lo mejor fue a propósito una técnica para denunciar la escasez de gasolina. Así es, hasta los mismos tanques de guerra se quedan sin gasolina y tienen que ser empujados por los soldados que allí estaban presentes. Qué triste. Esto es
el mundo mágico sigue siendo... Aunque usted no lo crea. Alex está preocupado porque él dice, ¿será que es la varita mágica o será la lámpara de Aladino? ¿Cuál de todas esas mentiras será la que va a estar grabada en la película de Nicolás Maduro, de Nico, así como lo hemos nombrado acá en Siempre Venezuela, la película de Nico, donde él siempre monta su mundo? Y estas son las realidades, esto es lo que está viviendo el país, esto donde no se tienen alimentos, donde no se tiene gasolina, donde no se tiene educación, no se tiene garantía para la vacunación, la salud está totalmente acabada, o sea, donde el país está destruido, está en caos, en crisis. Esa es la Venezuela que se está viviendo en este momento. Eso es lo que muestra este gobierno de facto, este gobierno maula, este gobierno que no le interesa el bienestar de su pueblo. Y en otro orden informativo, ¿ibas a decir algo, Gabriela? Sí, vamos a ver, para las personas que nos siguen en Facebook, las personas que nos están escuchando a través del día, un video en donde el exalcalde Antonio Ledesma habla acerca del caso de los presos políticos, ya se pueden determinar así, presos políticos, Javier Tarazona, Omar Tarazona y los miembros, algunos miembros de esta ONG llamada Fundaredes. Vamos a ver qué dice y escuchar para las personas que nos siguen en el día, el exalcalde Ledesma. Y sus compañeros de Fundaredes están secuestrados, víctimas de procesos absolutamente ilegales. A ellos no les perdonan ser la voz de los venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos. A ellos no les perdonan que con coraje y valentía se sacrifiquen representando los derechos de militares y soldados venezolanos que fueron enviados a sacrificarse en la frontera con Colombia entre Arauca y Apure. A ellos no les perdona la narcotiranía de Maduro denunciar constantemente la presencia de cárteles del narcotráfico y de grupos irregulares del ELN y de la FARC que invaden nuestro territorio nacional. Ellos han sido nuestra voz. En este momento ellos nos necesitan. Seamos la voz de Javier Tarazona y de los compañeros de Fundaredes reclamando justicia y libertad. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, seguimos con más información. Y Julio Borges habla sobre Nicolás Maduro pretende financiar vacunas para países del ALBA en detrimento de los venezolanos. Pues el comisionado de Relaciones Exteriores, designado por Juan Guaidó, ha manifestado que el madurismo mantiene su visión de politizar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. El comisionado de Relaciones Exteriores ha venido denunciando el día de hoy que Nicolás Maduro pretende financiar un banco de vacunas para el ALBA. Banco de vacunas para el ALBA. Denunciamos que Maduro pretende financiar un banco de vacunas del ALBA en detrimento de millones de venezolanos que hoy mueren por su pésima gestión y politización con respecto a la pandemia. Esto es lo que ha venido colocando en su cuenta en Twitter Borges. También ha agregado que el madurismo mantiene su visión de politizar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ha rechazado que se utilicen recursos de Venezuela para ganar favores políticos de los países que conforman el ALBA, en lugar de utilizarlos en priorizar la inmunización de todos los venezolanos. Esto solo confirma que la dictadura sigue politizando una crisis sanitaria, comprando voluntades políticas con el dinero de todos los venezolanos en lugar de invertirlo en vacunas e insumos para nuestros propios hospitales. Exigimos vacunas para los venezolanos. Esto es lo que ha expresado Borges en el día de hoy. Y en otro orden de ideas, Berrios Ortigosa dice que el rol de Bachelet es fundamental para la vigencia de los derechos humanos en el país. En el artículo que publica en el Instituto de Estudios Políticos Forma, el
codirector de la Comisión para los Derechos Humanos en el estado Zulia, señala que los venezolanos deben salvaguardar a las ONG porque su labor es una garantía para que el país pueda tener un mejor porvenir. Siempre en el ojo del huracán por sus informes y declaraciones con respecto al caso venezolano, Michelle Bachelet se ha convertido en una figura clave en la lucha por la democracia en Venezuela, según el abogado Juan Alberto Berrios Ortigosa, director de la Comisión de Derechos Humanos en el estado Zulia. Y la sala preliminar de la Corte Penal Internacional reconoce proactividad de Venezuela, pues nuestro país presentará en tiempo y forma de versión editada la petición de la Corte Penal Internacional tal y como lo solicita la Sala de Cuestiones Preliminares, ya que nuestro compromiso es seguir colaborando, es absoluto. Esto es lo que ha escrito el funcionario, pues el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Preliminar de la Corte Penal Internacional reconoce la proactividad de Venezuela en la presentación de una cooperación fructífera con la Fiscalía. La Corte Penal Internacional ha establecido como fecha tope del 23 de julio para que la Fiscalía ante ese organismo publique su decisión sobre la admisibilidad de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es lo que ha venido reseñando a Unión Radio. Pues la sala en cuestiones preliminares reconoce esa proactividad de Venezuela. Esto pues es lo que ha venido indicando Tarek William Saad. Miguel Enrique Otero recibe un premio por su defensa y promoción de la libertad de expresión. El presidente editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, recibió este miércoles el premio Eisenhower Fellowships Fritz ad Menem por su defensa y promoción de la libertad de expresión. El acto se realizó en la segunda sesión de las jornadas de la Asociación Mundial de Juristas World Jurist Association, que se celebra en Madrid como antesala del Congreso Mundial de Derecho que tendría lugar en diciembre en Barranquilla, Colombia, en diciembre pasado, pero no se pudo efectuar por términos de coronavirus. También fue reconocido el trabajo de Cristiana Chamorro, editora de la Prensa de Nicaragua y precandidata presidencial de Nicaragua, detenida por el régimen de Daniel Ortega. Y Biden a Guaidó, bajo tu liderazgo están preservados los ideales de la libertad, la democracia y la soberanía. Pues el presidente de Estados Unidos, John Biden, dirigió un mensaje a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en reconocimiento a sus ideales democráticos. Bajo tu liderazgo están preservados los ideales de la libertad, democracia y soberanía. Esto pues es lo que ha venido reiterando Biden a Guaidó en un comunicado. Asimismo, también ratificó su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela y el respaldo del Estado de Estados Unidos a su gestión. También ratificó su compromiso con el pueblo venezolano para ayudarlo a salir de la crisis en la que se encuentra sumergido el país. Biden concluyó el escrito citando al libertador Simón Bolívar: un pueblo que ama la libertad al final será libre. Por su parte, Guaidó se congregó en el día 5, o sea, el día de ayer, en Chacaito, junto a un grupo de venezolanos que respaldaron el acuerdo nacional. Desde allí, pues el líder político, ante todas estas manifestaciones, ratificó su gran compromiso con el país y su lucha para lograr estas elecciones libres y justas en Venezuela. Esto pues es lo que se ha venido hablando y es lo que reitera en el día de hoy, Gabriela, de audiencia, Biden a el gobierno encargado, a ese gobierno de Juan Guaidó. Y en Venezolanos por el Mundo, en ese espacio en donde recalcamos qué está haciendo la migración venezolana a nivel mundial, el día de hoy vamos a hablar de el abogado Adolfo Paulini. Él es un venezolano egresado de la Universidad Católica del Táchira, quien va a asumir el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham en Inglaterra a partir del día de hoy, luego de 13 años de desempeñando funciones como docente en esta institución.
Así es, bueno, venezolanos dejando la bandera en alto. El doctor Adolfo Paulini fue nombrado decano de la Facultad de Derecho en Londres debido a que el cargo, pues ya lleva el abogado, se refiere oficialmente al puesto tras 6 años como decano de la facultad. La decana saliente, Sandra Clare, dice: estoy orgullosa de la Facultad de Derecho de Buckingham. Los estudiantes tienen muchas oportunidades para desarrollar su conocimiento de la profesión jurídica, expresó la abogada. Adolfo Paulini cuenta con más de 40 jurisdicciones legales, un hecho que le permite ejercer sus funciones de abogado alrededor del mundo, y ha sido clasificado 2 veces como un experto extranjero en banca y finanza. A su vez, se ha destacado como autor del manual de investigación sobre los deberes de los directores y seguro de responsabilidad para directores y funcionarios, obteniendo el premio al libro de seguros de la Asociación Británica de Derechos de Seguros en el año 2009. Él es egresado de la Universidad Católica del Táchira en San Cristóbal, Venezuela. Expresó que la pandemia COVID-19 es una oportunidad para la universidad y los métodos de enseñanza que se implementen, es decir, la alternativa a través de usos electrónicos, a través de del Internet, mejorar todos estos espacios para que en el futuro estas contingencias no dañen tanto lo que es el proceso educativo universitario. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José y Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestra página web. Además, en estos enlaces con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecerles en Control Master a Alex Meneses, Robinson Cárdenas, Roberto Alexis Rojas, Víctor Márquez. En la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.